100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos los que siguen. Este es su programa Radio Rebelión, este 2 de octubre del 2022. Muy buenas noches, Eliseo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Otra vez una alegría de estar con ustedes. Humberto, Eliseo, Miguel. Bienvenidos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Radio Rebelión. El día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En el tema internacional estaremos viendo los resultados de la elección en Brasil, donde se enfrenta Lula contra Bolsonaro. En estos momentos todavía se sigue haciendo el conteo, entonces en minutos más estaremos comentando sobre estos resultados y bueno, haciendo un análisis desde las perspectivas de la izquierda revolucionaria. En el tema nacional, bueno, en los temas nacionales estaremos hablando sobre el tema del censo, que, bueno, el cabildo cruceño que se realizó en Santa Cruz exigiendo el censo, lo cual lastimosamente no plantea una solución real para los problemas del pueblo trabajador. Sin embargo, bueno, es importante discutirlo y ver, digamos, toda la problemática que se plantea alrededor de este planteamiento de las élites en Santa Cruz y, bueno, también qué respuesta da el gobierno, ¿no?, frente a todo eso, ¿no? En un tema más ligado a las organizaciones sociales está la situación de ADEPCOCA. Continúa la persecución a los dirigentes, los arrestos contra compañeros de ADEPCOCA, mientras que ADEPCOCA pasó a una política de tener alianzas con organizaciones sociales, algo muy positivo, y bueno, estamos comentando sobre este hecho, y manteniendo nuestra solidaridad y exigencia por la total libertad y desprocesamiento de todos los compañeros, todos los luchadores de los Yungas que están siendo procesados. Luego, la semana pasada fue una jornada mundial por el derecho al aborto legal y hubo también movilizaciones acá en Bolivia. Entonces tenemos con una compañera, María Loma, estará como invitada hablándonos sobre este tema. Luego, en el tema sindical, hablaremos sobre el Congreso del Magisterio Rural de La Paz, que se realizará en octubre, y ya hay la convocatoria también para un Congreso Nacional del Magisterio Rural a realizarse en diciembre, ¿no? Entonces, a partir de esto, plantearemos cuáles son las necesidades, cuáles son los principales planteamientos que se tienen que tener de cara a estos importantes eventos, a estos congresos, magnos congresos del Magisterio Rural. Y en el último punto tenemos la lucha de los mineros de Colquiri, quienes están exigiendo, bueno, varias reivindicaciones, hicieron un bloqueo de caminos, estuvieron en la sede de gobierno, centralmente exigiendo la anulación del Decreto Supremo 4783, que le quita las utilidades a las empresas mineras, todas las empresas consideradas estratégicas, todas esas utilidades pasarían al Tesoro General, al gobierno, prácticamente, a la administración del gobierno. Se oponen también a la conducción y a las dirigencias sindicales, a la COP, a la misma dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y también cuestionan el tema de la gestora. Bueno, como verán, es un programa muy interesante, temas muy importantes desde la perspectiva de los trabajadores, y comenzamos de esta forma con su programa Radio Rebelión. Bien, pasamos a hablar sobre el Cabildo Cruceño. Bueno, es interesante este hecho, donde hace pocos días se realizó el Cabildo, convocado desde, parte de todas las luchas que vienen realizando en Santa Cruz, el Comité Cívico centralmente, junto con algunos de sus aliados,
realizaron este cabildo el 29 de septiembre, donde prácticamente dan un ultimátum al gobierno de que le dan 21 días, o sea, en el número simbólico de 21 días, para que el gobierno responda y viabilice la realización del censo para el próximo año, para el 2023. De lo contrario, a partir de octubre comenzarían un paro indefinido en Santa Cruz y, bueno, exigiendo centralmente este tema del censo, a lo cual añadieron algunos temas más locales, ¿no? Algunas reivindicaciones locales. El problema en general con este tema es, como ya lo dijimos anteriormente, es de que no hay una solución para los problemas del pueblo. El censo no va a significar una solución. En general, el discurso que se está manejando desde el Comité Cívico de Santa Cruz y sus respectivos aliados es de que con el censo va a haber más recursos. Se va a tener más recursos para todos los problemas que tiene el pueblo, ¿no? Y de esa forma logra movilizar, en general logra movilizar sobre todo en Santa Cruz. Inicialmente tuvieron alguna mayor repercusión en el resto del país, actualmente es muy poca, es muy pequeña la repercusión que hay fuera de Santa Cruz, pero logran, digamos, engañar a algunas personas en ese sentido, ¿no? De que el censo sería una forma de obtener mayores recursos, que el censo va a significar que van a llegar mayores recursos para todos, ¿no? En el caso de Concipo, en Potosí, ellos también se suman a este pedido y plantean esa misma situación, ¿no? De que necesitan recursos, censo para recursos en el 2023. El problema de esto es de que eso es falso. El censo no implica mayores recursos en general, ¿no? No se genera recursos al hacer un censo. En todo caso, lo que significaría esto es de que va a haber algunas regiones que van a recibir un poco más de recursos a costa de otras regiones que recibirían menos recursos, ¿no? Incluso de municipio a municipio, ¿no? Por lo general, la migración en el país va de los municipios pequeños, de los municipios rurales, hacia las ciudades, ¿no? En este caso, de los municipios de Santa Cruz hacia el municipio central de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, eso no implica mayores recursos en general para toda la región, significa mayores recursos para un respectivo municipio frente a los demás, y eso en general a nivel nacional. Entonces, esto significa, digamos, justamente quitarle a uno para darle a otro, y eso no soluciona los problemas, no soluciona los problemas de presupuesto, los problemas que hay respecto a salud, problemas de presupuesto para educación y los problemas en general económicos, ¿no? De reactivación económica, que pese a los discursos del gobierno de que estamos muy bien, que somos el único país prácticamente en el mundo que está bien, que está creciendo, etcétera, que es la publicidad que da el gobierno, pese a eso se siente en general en todo el país que no hay empleo, cuesta cada vez más conseguir empleo, los empleos que hay son cada vez más precarios, incluso desde el mismo estado, gobernaciones, alcaldías, dan empleos precarios, ¿no? Por contrato, consultorías, sin seguros, sin los derechos sociales, sin los derechos considerados en la Ley General del Trabajo. Entonces, ese es el contexto general donde la gente tiene necesidades y se usa demagógicamente este tema del censo para decir, bueno, el censo significa mayores recursos. Es falso, es totalmente falso ese tema, es pura demagogia y, bueno, básicamente la oposición de derecha al MAS está utilizando esto como un caballito de batalla contra el gobierno, ¿no? El tema es de que el gobierno tampoco responde, ¿no? El gobierno sigue con esa posición de que sí, estamos bien, hay bonanza económica, todo muy lindo, todo muy bello, no da planes concretos para solucionar los problemas del pueblo trabajador, para solucionar los problemas de empleo, de salud, de educación, no tiene planes al respecto del gobierno y se marca bueno, en una discusión con su oposición de derecha en ese marco, ¿no? De que la parte técnica, que si se puede, no se puede realizar el censo, entonces una discusión que no va al fondo de la situación, ¿no? Y como tal, dentro del gobierno tampoco tienen una posición diferente, ¿no? Tampoco es que están trabajando en ver mecanismos, cómo reactivar la economía, generar fuentes de empleo. En el gobierno, el centro de
de la política gubernamental actualmente, lastimosamente, es todo ese circo de la pelea que hay entre los distintos dirigentes del MAS, ¿no? Centralmente entre Evo y Arce, ¿no? Y bueno, Choquehuanca también aparece ahí. Entonces, es esta la pelea, ¿no? ¿Y cuál es su pelea? ¿Qué diferencia hay entre los tres? ¿Hay alguno de los tres que plantee algún problema, algún tema, algún proyecto de empleos, algún cambio en la política económica del país, que plantee la nacionalización, la expulsión de los transnacionales, el quitarle todos los beneficios que tiene la oligarquía, o una reforma o revolución agraria para transformar toda esa situación que se siente en el campo, donde las mejores tierras están concentradas en unas pocas manos, donde se quema la Amazonía para darles más tierras a estos grandes latifundistas, mientras que la mayoría de los campesinos del país tienen pocas tierras, con muchos problemas, en muchos casos con sequías, luchando por el tema del riego, por el agua. Bueno, ninguno, ni Arce, ni Choquehuanca, ni Evo Morales plantean nada de esto, ¿no? Toda la pugna que hay alrededor de estas tres figuras del MAS es simplemente por el protagonismo, con qué grupo de poder están, con cuál es su gente, qué ministerios manejan, la posibilidad de que den tal o cual trabajo a su sector a partir de un ministerio, a partir de un determinado espacio de poder, pero no hay nada respecto a proyectos, a políticas a favor del pueblo trabajador. Entonces, en ese sentido, la política del MAS es la misma, demagógica y sin dar ninguna solución a las necesidades del pueblo trabajador de económicas, de salud, de educación, es exactamente lo mismo que la derecha, ¿no? Pura demagogia y la pura pelea del protagonismo, y de figurar y de ganar algunos puntos, engañando a la gente y jalando un poco ahí, pero sin dar ninguna respuesta en concreto. Es en ese marco que es necesaria la organización independiente de los trabajadores de los distintos sectores para luchar por nuestras reivindicaciones, por salud, educación, por un plan económico, por transformar la economía del país, por expulsar a las transnacionales y que todo lo que han venido saqueando se utilice para reactivar la economía, para planes de industrialización. Se necesita una revolución agraria que expropie a la oligarquía terrateniente del Oriente y que realmente dé lo mejor de la tierra al país para los campesinos del país y para la producción y consumo interno, y no para la exportación de soya transgénica, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que ahora la palma transgénica, etcétera, que está metida en eso, la oligarquía transnacional, con el respaldo y el apoyo del gobierno, y también de su oposición de derecha, como es el gobernador de Santa Cruz, Camacho. Pues bueno, ese es el plan que necesitamos y esa es la política que el Partido de los Trabajadores plantea en oposición tanto al MAS como a su oposición de derecha. Una oposición de izquierda revolucionaria que plantee las necesidades del pueblo trabajador y que de esa manera vayamos abriendo una perspectiva para una alternativa frente a todos estos males que atraviesan y están gobernando el país. Compañeros, si quieren tomar la palabra sobre este punto, sobre el tema del Cabildo de Santa Cruz, Miguel, Eliseo, Jorge. De lo contrario, podríamos ir avanzando, ¿no? Bien, pasemos al tema de ADEPCOCA, ¿no? Como verán, bueno, en el tema de ADEPCOCA, como venimos denunciando durante todo este conflicto, el respaldo necesario de ADEPCOCA, el ataque constante del gobierno contra esta organización, básicamente por el delito de ser una organización independiente al MAS. Ser una organización que no se está sometiendo al gobierno y como tal está con constantes ataques, tratando de dividir su organización, de tomarla, tomar sus oficinas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta lo último, que fue este tema del mercado ilegal de la hoja de coca de Alanes, que terminó con una victoria de ADEPCOCA, con la destrucción de ese mercado y la entrega de los predios a los vecinos de Villa del Carmen, ¿no? El lugar donde estaba funcionando. Pues bueno, toda esa lucha importante aún sigue sufriendo la persecución por parte del gobierno. Ahora con la detención de varios de los dirigentes, muchos de los compañeros que están presos, hay nuevas detenciones, han detenido también a mujeres, hay denuncias de tortura, de distintas formas de maltrato, no se está respetando la ley, o sea, es realmente una persecución
brutal que está haciendo el gobierno contra ADEPCOCA, contra sus dirigentes y las respectivas figuras de ADEPCOCA, y frente a esto es necesaria la mayor solidaridad de todos los trabajadores del país, de las distintas organizaciones. Y es muy importante que los compañeros de ADEPCOCA hayan asumido esa tarea, han pasado a buscar los acuerdos, formar alianzas con distintos sectores para justamente defenderse y apoyarse entre los distintos sectores que se enfrentan al gobierno por una u otra situación, unidos, luchar juntos, defenderse juntos, a darse un apoyo y solidaridad entre todos ellos, ¿no? Bueno, en ese marco, los compañeros de ADEPCOCA están buscando ver alguna forma de conversar con los compañeros de los ponchos rojos, que también estuvieron con discrepancias con el gobierno. Veremos qué sucede al respecto de los llamados, los planteamientos que hicieron los compañeros de ADEPCOCA, pero lo que ya fueron concretando es el apoyo y la solidaridad con los compañeros gremiales, por ejemplo, los gremiales del Alto en concreto, y bueno, tratando de concretar una alianza general con los compañeros gremiales a nivel nacional, ¿no? Esto es muy importante, y aquí lo importante es que además los compañeros de los distintos sindicatos, de las distintas organizaciones, compañeros que se han solidarizado con su lucha en general, avancen a dar este apoyo, ¿no? Por ejemplo, el Magisterio Urbano de La Paz, que dio su apoyo a la lucha, es importante que esté presente y que siga manteniendo su apoyo, ahora en este momento que ya no se trata de la lucha contra el mercado ilegal, sino que se trata de la lucha por la libertad y el desprocesamiento de los dirigentes, ¿no? De igual forma, digamos, distintos sectores que se han ido pronunciando, es muy importante que se sumen a la solidaridad y que se discuta este tema, ¿no? Porque el gobierno lo ha tratado de hacer pasar como algo más de la derecha, pero los compañeros de ADEPCOCA no están metiéndose, tal vez alguna persona hizo alguna declaración o algo, pero en general la dirigencia de ADEPCOCA no está participando de toda esta, ¿qué se podría decir? Todo el circo de los cabildos y de la movilización de los comités cívicos de Santa Cruz y Camacho por el censo del 2023. ADEPCOCA está manteniendo su independencia y está luchando por algo justo. En general, que se les respete su derecho como organización y en estos momentos de que no se procese injustamente a sus dirigentes, ¿no? Por un hecho, bueno, en este caso, ¿no? Por haber luchado porque se respete la ley, ¿no? Una ley hecha por el gobierno que no satisface a los trabajadores ni nada, pero de todas formas, una ley que establecía un solo mercado en La Paz, que el gobierno empezó a vulnerar para destruir esta organización. Entonces, y ahora por eso, por el hecho de luchar para que se respete esta ley que impuso el gobierno, los compañeros de ADEPCOCA están siendo procesados, encarcelados, perseguidos, y frente a eso es necesario que todas las organizaciones de trabajadores, sindicales, juveniles, de mujeres también, de defensores de derechos humanos, se solidaricen y den el apoyo a los compañeros de ADEPCOCA frente a esta persecución tan fuerte del gobierno. Desde el Partido de los Trabajadores de entrada damos toda nuestra solidaridad y el apoyo a los compañeros de ADEPCOCA. Bien, compañeros. No sé si quieren comentar algo más de esta situación de ADEPCOCA. De lo contrario, iríamos avanzando, pasaríamos al siguiente punto. En este caso, pasaríamos a hablar del magisterio rural. Compañero Eliseo. Sí, buenas noches, Beto, una vez más, ¿no? Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan. Es importante destacar en este tema de los sectores sociales, sectores sindicales, ¿no? La manera de organizarnos, ¿no? Cada sector, cada federación, cada sindicato tiene sus propios reglamentos, sus propios estatutos, ¿no? En ese sentido, lo que queremos destacar es en el sector del magisterio rural, tanto nacional como departamental, se nos avecina importantes congresos que definirán el futuro de nuestro sector, ¿no?
Como en el titular lo hemos mencionado, este fin de octubre se va a realizar el Congreso Orgánico y Ordinario del Magisterio Rural del Departamento de La Paz. Ya la convocatoria salió, ¿no? Cuando hablamos del Congreso Orgánico, estamos hablando de modificar el estatuto orgánico, ¿no? Aquí tengo el estatuto orgánico vigente, que es de la gestión 2017, ¿no? Ha sido modificado y reconocido por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Con su copia legalizada, ¿no? En el cual está establecido, como todos conocemos, ¿no? Todo el aspecto relacionado con la federación, con la conformación de los miembros de la federación, del Tribunal de Disciplina Sindical, Comisión Fiscalizadora, su reglamentación, todo aquello. En uno de los capítulos de este estatuto orgánico dice, es necesario realizar congresos orgánicos a pedido de los compañeros de base o en empleados o de una organización matriz, ¿no? En este caso, ¿por qué se está llamando a este congreso orgánico? Se está llamando, la gestión pasada se ha llevado un congreso orgánico nacional en Copacabana, que también mediante esta radio hemos cubierto y hemos informado a nuestros compañeros que nos siguen, ¿no? En este Congreso Orgánico Nacional ha habido algunas modificaciones, los cuales hay que insertar en este estatuto orgánico, ¿no? Y fundamentalmente tocar algunos puntos básicos, ¿no? Y yo, por ejemplo, vamos a ir tocando en los siguientes puntos, en los siguientes programas, ¿no? El tema del carácter de las declaraciones de principios de la Federación Departamental tiene varios aspectos. En uno de los puntos dice así, combate permanente contra la reacción interna de la extrema derecha y el fascismo por causar el paralelismo sindical, división y confrontación en las organizaciones sindicales. Pero me parece que eso hay que complementar, ¿no? Contra todo gobierno de turno que causa el paralelismo sindical, división y confrontación, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento supuestamente vemos un gobierno de la izquierda, es lo que ellos se identifican, pero nosotros sabemos y conocemos que no es así, ¿no? Y son varios puntos que está en este estatuto orgánico que sí hay que tocarlo, que sí hay que corregirlo, pero también debo decir con experiencia y claro, cuando el Ministerio de Trabajo reconoce ya el estatuto orgánico de un sector, no es fácil modificar, pone muchas trabas y lo hemos palpado así, nosotros como llamamos en carne propia, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, si bien este Congreso va a tocar, va a ser muy complicado nuevamente hacer reconocer. Para hacer reconocer este estatuto que en este momento está en mis manos, se ha tardado aproximadamente 4 años, ¿ya? Ha habido de por aquí, de por allá, observaciones, que devoluciones, que es muy revolucionario, que no pueden, ustedes tienen que estar al lado de un gobierno que se identifica con el pueblo, nos dijeron inclusive, ¿no? Y bajo esa perspectiva, creo que el Congreso va a ser muy importante en ese sentido. Y el otro tema que también dice Congreso orgánico y ordinario. En los congresos ordinarios, esta gestión toca precisamente el 17 Congreso, ¿no? El 17º Congreso Ordinario Departamental del Magisterio, ¿no? En el estatuto que hace rato fijábamos, ¿no? Indica que los congresos ordinarios departamentales deben llevarse cada 2 años
y se estaba llevando así, ya hasta el 2016. Desde el 2016 a esta parte, que ya estamos en 2022, son 8 años que no se lleva un congreso ordinario en el Departamento de La Paz. Lamentablemente, los ejecutivos que han pasado, no creo que sea el descuido, han velado ciertos intereses personales de grupo, inclusive intereses políticos, para no convocar a congresos cada 2 años, como se llama, como indica en nuestro estatuto orgánico. Y en este congreso ordinario, pues, bueno, se discute la parte político-sindical, ¿no? También se discute la parte pedagógica, la parte económica y la parte social, cultural, ¿no? De cómo debe estar los afiliados y la federación departamental, ¿no? También en este congreso se escuchan los informes de las gestiones que han hecho las federaciones anteriores al congreso convocado. Tanto gestiones económicas, sociales, pedagógicas y también sindicales. Pero lamentablemente en este congreso que era de 2016, por ejemplo, tenemos muchos compañeros que están en la lista de los que no han rendido cuentas económicas a la federación, que pasan los 100 compañeros. Y como no ha habido otro congreso, suponemos nosotros que esos compañeros hasta ahora ya hayan liberado la parte económica, ¿no? Y también en este congreso vamos a escuchar el informe del Tribunal de Disciplina Sindical. ¿A cuántos compañeros se les ha procesado o se les ha iniciado proceso? Por diferentes causas, ¿no? Está dentro del reglamento del estatuto orgánico, ¿no? Y todo aquello, ¿no? Entonces, esto hay que destacarlo, ¿no? Qué bien que se lleve en este mes este congreso para poder nuevamente reorientar a todo el magisterio del Departamento de La Paz y que verdaderamente vayamos por esa lucha sindical revolucionaria. Como dice en los principios, debemos ser la vanguardia de lucha revolucionaria de los trabajadores del país, dice en nuestro estatuto orgánico, y no lo estamos cumpliendo muchas veces, ¿no? Entonces, compañero Beto, ¿no? Yo creo que este es el primer congreso que se va a llevar en octubre, y luego a partir de allá viene el Congreso Nacional en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre. En ambos casos, en el primer Congreso Departamental se va a elegir los delegados al Congreso Nacional del Departamento de La Paz. Y en el Congreso Nacional también se va a elegir los nuevos miembros de la Confederación Nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, creo que es necesario seguir tocando estos aspectos en los siguientes programas de la radio que nosotros estamos llevando adelante. Gracias, Beto. Muchas gracias, Eliseo. Y no, sí, muy importante la realización de estos congresos orgánicos de Magisterio Rural, ¿no? Tanto del Magisterio de La Paz como del Magisterio Nacional. Y como tú dices, ¿no? Es importante que este tema, ¿no? Que se mantenga y más bien se profundice esta idea de que el magisterio tiene que ser vanguardia de la lucha revolucionaria, ¿no? Con independencia político, sindical. Y bueno, estaremos muy atentos y los siguientes programas también estaremos hablando sobre estos importantes eventos, sobre los resultados, las propuestas que se planteen de cara a estos congresos orgánicos del magisterio rural. Y bueno, entre otras cosas también es importante, ¿no? El plantear la necesidad de un congreso orgánico igual de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Frente a bueno, toda la situación que se está viviendo. Respecto a esto, es muy importante ver la movilización que hubo y bueno, todavía está, probablemente se mantenga durante la próxima semana. Están en un pequeño cuarto intermedio los compañeros mineros de Colquiri. Y bueno, vamos a ver un pequeño video de los compañeros de la movilización que realizaron
Luego estaremos comentando un poco este hecho, ¿no? Vamos con el video, compañeros. ¡Abajo la gestora pública! ¡Abajo el decreto 4783! ¡Abajo! ¡Abajo los que quieren administrar nuestra economía! ¡Abajo! ¡Que mueran los dirigentes vendidos de la COP! ¡Que mueran los dirigentes prosoguistas de la Federación de Mineros! ¡Que mueran! ¡Colquiri presente! ¡Con coraje de pueblo! ¡Colquiri presente! ¡Con coraje de pueblo! ¡Colquiri presente! Estamos en contra de lo que es la gestora pública, además del decreto 4783, porque es atentatorio a los intereses de la economía del pueblo de Bolivia. Hoy más que nunca debemos hacer eco de que nuestros intereses económicos deben prevalecer. Y Colquiri no simplemente está luchando por la economía de un solo sector, sino del país en su conjunto, porque este decreto afecta a la mayoría de la nacionalidad, hasta incluso a los compañeros fabriles, camineros, a los gremialistas, a todos con la generalidad, y por ello rechazamos rotundamente que se lleve adelante. Hasta el 20 de este mes tenemos un plazo para el gobierno. Si no nos escucha, Colquiri masificará en la intención siempre de que se abrogue este decreto 4783. Bien, muy importantes estas palabras de los compañeros y en general todo el sentido de la movilización, ¿no? Bueno, enlazando un poco con el tema que estábamos hablando, muchas veces se dice que la COP es dirigida por los mineros, representa a los mineros, etcétera. Bueno, ahí teníamos en la manifestación las palabras, ¿no? Que están cansados, están exigiendo fuera esos dirigentes traidores de la COP, fuera esos dirigentes igual prorroguistas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿no? Entonces, la actual dirigencia de Huarachi y compañía no representa a los mineros tampoco, ¿no? A los mineros de base, a los mineros que luchan, a los mineros que trabajan. Huarachi no es parte de ellos, ¿no? Pero bueno, respecto a la lucha en general que están realizando los compañeros de Colquiri, bueno, es muy importante el tema de este decreto supremo 4783, mediante las cuales las utilidades de las empresas consideradas estratégicas van a pasar directamente al Tesoro General de la Nación, para que el gobierno pueda administrarlo, ¿no? Esto es importante porque esto también es sintomático. Si la economía estuviera bien, si todo estuviera bien en el país, el gobierno no necesitaría eso, ¿no? Y más bien estos fondos, estas utilidades de las empresas estratégicas, podrían simplemente ser reinvertidas en estas mismas empresas, ¿no? Pero no, el gobierno necesita estos fondos para, bueno, para funcionar, para seguir manteniendo esa apariencia de estabilidad económica, ¿no? Para poder seguir, bueno, para todo lo que hace, ¿no? Algunas obritas, cosas de apariencia, para mostrar que más o menos la cosa parece que estuviera bien, ¿no? Entonces, bueno, para eso quiere el gobierno esto, y es lógica la desconfianza y el rechazo por parte de los compañeros, en este caso de los mineros de Colquiri, ¿no? Pero igual de todas las empresas que pueden ser estrategias, como decía el compañero, esto afecta a varios sectores, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es hidrocarburos, sectores de minería, también algunas empresas donde hay trabajadores fabriles. Entonces, bueno, varias de las empresas que creó el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Está Entel también en todo ese tema. Y es muy importante este tema porque realmente muestra cuál es la situación económica. Y no hay una transparencia, y no hay una información concreta de cómo está la situación económica del país por parte del gobierno, ¿no? Y este tipo de decretos justamente lo demuestra, ¿no? Y el otro tema que plantean los compañeros de Colquiri es el tema de la gestora, ¿no? Que básicamente vendría a ser una AFP, ya no las privadas que había antes, las transnacionales que estaban ahí, sino una AFP estatal, digamos, ¿no? Sigue siendo el mismo sistema neoliberal de pensiones para las jubilaciones de los trabajadores, pero ahora administrado por una gestora, una empresa estatal, ¿no? En ese sentido no significa una mejora para los trabajadores del país, es exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, al ser estatal y ser también una empresa estratégica, se vincula con el otro tema, con este tema de que las utilidades pasarían al Tesoro General de la Nación. Entonces, las utilidades de la gestora también pasarían al Tesoro General de la Nación. Entonces, esto no iría para mejores jubilaciones ni nada de eso, ¿no?
Y el otro elemento que está presente es esa desconfianza, ¿no? Una desconfianza coherente, correcta, que es el tema de que los trabajadores no confían en que el gobierno administre sus ahorros individuales, ¿no? Tampoco es que haya confianza en las transnacionales, pero hay un peligro, ¿no? Ya con la presencia de las AFPs transnacionales, el gobierno muchas veces, con decretos o con leyes, sacó dinero de esos fondos. Ahora, con la gestora, hay el peligro de que esto se acentúe aún más, ¿no? Entonces, desde eso es plenamente correcta todas las observaciones que también hubo, por ejemplo, en el magisterio urbano, y lo comentamos en anteriores programas, ¿no? Es en ese marco que es muy importante, bueno, cuestionar esto, exigir que haya más bien justamente veedores desde los trabajadores, desde los distintos sectores que participan en eso, que por lo menos estén presentes fiscalizando lo que hace esta gestora, pero la lucha de fondo es por cambiar el sistema de pensiones, destruir este sistema neoliberal de las AFPs e imponer otro tipo de sistema, el sistema que había antes de todo este proceso neoliberal que el gobierno del MAS mantiene, el sistema solidario, como se le llama, con aportes de la patronal, del Estado, aparte de los aportes propios de los trabajadores, ¿no? Ese sistema que garantizaba la jubilación al 100%, con un trámite sencillo y sin tanta burocracia y toda la problemática de las AFPs. Pues bueno, la lucha sigue por ese planteamiento en los distintos sectores. Y bueno, llamamos la atención y bueno, nos solidarizamos con la lucha de los compañeros de Colquiri, que estuvieron acá en el Centro de la Paz, señalando, digamos, sus reivindicaciones y también criticando, como ya dijimos, a las direcciones traidoras y prorroguistas de la Central Obrera Boliviana y de la misma Federación de Mineros, y que, bueno, también estuvieron bloqueando el camino de la Paz a Cochabamba, una movilización importante de Colquiri en la demanda justa por sus reivindicaciones. Compañero Jorge. Buenas noches a los radioescuchas de este programa. Quiero, a propósito del tema que estás informando, indicar también que el Magisterio de la Paz ha sido convocado a una primera conferencia departamental especializada de seguridad social que se ha llevado a cabo el día de ayer en instalaciones del Coliseo Cerrado de los Fabriles, en la zona de Purapura. En realidad, en esta conferencia, con respecto a la gestora, se ha pronunciado esta conferencia en sentido de que deben ser los propios trabajadores los que deben administrar sus fondos, de sus aportes para la jubilación de una manera autónoma y bajo control colectivo de las bases. Por lo que estamos en contra de las AFPs, Previsión y Futuro, que, bueno, son empresas privadas prácticamente, que lucran con estos aportes. Pero también estamos en contra de la gestora pública, porque no existe pues ninguna garantía estatal de una buena administración, como lo has dicho, más bien quiere echar mano de sus recursos, que sus utilidades vayan al TGN, etcétera. Y no hay garantías pues del gobierno para que este fondo apoye a las jubilaciones de todos los trabajadores. Y bien lo has dicho, ¿no? Con estos fondos pretenden, por ejemplo, dada ya la crisis económica en la que están, pagar la renta dignidad y otros cometidos que, digamos, estaban apoyados por el IDH, ¿no? Impuesto a los hidrocarburos, pero que con la crisis incluso del gas, del petróleo en Bolivia, ya quiere ver de dónde sacar dinero fácil. Y ya se ha indicado públicamente por parte de algún ministro del gobierno de que ya pues tenemos la gestora a la mano y hay garantía para estos rubros, etc. En ese sentido, se ha planteado que debe ser una lucha unitaria con el resto de los sectores de trabajadores. Se apoya la gran movilización que están haciendo los compañeros mineros de Colquiri,
Pero como se requiere, como es un problema de todos los trabajadores, se requiere una dirección para asumir esto, ¿no? Asumir luchas conjuntas, por lo cual se ha planteado de que el día martes se debe convocar una reunión intersectorial de los trabajadores y como magisterio el miércoles continuaremos las movilizaciones callejeras en La Paz. Eso muestra también lo que muestra el descontento de los compañeros de Colquiri contra los dirigentes vendidos al MAS de la COB y de la propia Federación de Mineros, y en ese sentido nosotros también hemos planteado de que allí, en la Central Obrera Boliviana, si existen maestros, porque tienen la Secretaría de Cultura, hay 2 secretarías de Cultura, hay el asesor cultural, etcétera, deben dejar porque no pueden seguir fortaleciendo una COP sin la autorización de los docentes que en su congreso, en el último Congreso Nacional del Magisterio, ya se han elegido a otros compañeros para estar en estas carteras. Entonces, ya prácticamente estamos planteando la necesidad urgente para unificar estas luchas contra la gestora, etcétera, contra el decreto 4783. Estamos planteando que ya debemos dotarnos de unas direcciones nacionales que puedan, digamos, dirigir esta principal lucha, ¿no? Y bueno, nuestro total apoyo a los mineros y queremos involucrar en la lucha a otros sectores también. Yo he escuchado atentamente que los maestros rurales también entrarán a un congreso departamental y este debería ser también un planteamiento central. Ese es nuestro aporte para ellos, pero también para todos los trabajadores, ¿no? Eso quería informar. Bien, muchas gracias, Jorge. Entonces, bueno, se están organizando distintos frentes de lucha contra este tema de la gestora, contra este decreto supremo 4783, y de igual forma, digamos, en exigencia y en oposición, ¿no? A las dirigencias de la Central Obrera Boliviana, sobre todo, ¿no? A Guarachi y compañía, prorrogados, y bueno, la peor dirección que tuvo hasta el momento la Central Obrera Boliviana en su historia, ¿no? Bueno, es muy bueno todo esto. Esperemos lo mejor de todos estos procesos de lucha y movilización, ¿no? Bien, vamos a dar la bienvenida a la compañera María Loma. Compañera, muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, queridos colegas, y qué importantes los temas que están tratando, tanto a nivel nacional como internacional. Y como acabo de escuchar a Jorge, que tiene que ser los mismos trabajadores que definen la suerte del fondo de pensiones. Hoy vamos a hablar de que las mujeres también tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre todo lo que nos está pasando hoy por hoy en el mundo en el tema del aborto. Si me podrías dar, por favor, la pantalla. Claro, María, y bienvenida, ¿no? Y sí, un tema muy importante, recordando sobre todo el tema del 28 de septiembre, ¿no? Que es una jornada de lucha internacional por este derecho. Bueno, ahí tienes, puedes compartir, compañero. A ver, perdón. Algo pasa. Tenemos. Todavía no me has dado, ¿no? No, ya vemos tu pantalla, María. A ver. La vemos completa y ahí tenemos la diapositiva que preparaste. De nuevo, a ver, vamos a intentar. Avanzado. Ahora sí. Ahora sí. Esta semana, el 28 de septiembre, se dio lugar al Día de la Acción Global por un Aborto
seguro, legal y gratuito. Pondremos un poquito de música, a ver si se escucha. Por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, 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 aquí estamos, cantando pura. Aquí estamos. Es importante de verdad hablar de este tema cuando en general hay un silencio que va en aumento año que pasa. ¿Qué es lo que, cómo tenemos que abordar este tema? Siendo la principal causa de muerte de mujeres gestantes, hay 47.000 muertes al año por complicaciones justamente por la ilegalidad de la práctica del aborto. Y es impresionante ver cómo el aborto en el mundo, fíjense, los países con verde, ahí están los países donde se ha legalizado el aborto, mientras justo en los países que han sido colonizados y donde la Iglesia Católica tuvo mucha influencia en África y América Latina, en la mayoría de los países el aborto es prohibido. La cantidad de abortos en un país donde se prohíbe el aborto es mucho mayor que los abortos, por ejemplo, en Holanda, en Suiza, donde hay un control de parte de los médicos, donde hay el acceso gratuito. Este tema tenemos que volver a discutir fuertemente entre hombres y mujeres, considerando que hoy por hoy el Estado es laico. Fue muy interesante esta semana poder compartir un libro, Un secreto a voces, de autora inglesa, Natalie Kimball, donde nos refleja la historia de los embarazos no deseados y el aborto en Bolivia, en la Bolivia moderna. Es un estudio de los últimos 50 años. Es impresionante cómo el MNR, la dictadura, el neoliberalismo, incluso el Estado laico de Evo Morales y el actual Estado, se ha mantenido esta represión y esta ilegalidad del aborto. Vemos en el libro, mira estos datos, se aplican 60.000 abortos al año, quiere decir 160 abortos al día. Un tercio de los embarazos en Bolivia, tome nota, hombres y mujeres, son no deseados, un tercio. 3 de cada 5 mujeres, que indica el estudio, en Bolivia, han atravesado por un aborto al menos una vez en su vida. Una mayoría tiene 2 o 3 abortos. Esta es la realidad. Bolivia es uno de los países con la más alta tasa de abortos del continente, después de Haití y Cuba. Es la tercera causa de muerte materna, 500 muertos por año. Y fíjense, el 70% de las muertes por aborto ilegal y clandestino se da en mujeres campesinas, indígenas, en el sector rural. Y los suicidios que se dan entre niñas, jóvenes y adolescentes es justamente por la violencia, la culpa que se les mete a causa de un embarazo no deseado. Esta es la realidad. El aborto no es una decisión superficial que las mujeres decimos, ay, qué lindo, voy a ir a abortar. Es una medida desesperada a raíz de una situación no buscada. Ninguna mujer busca planificar a decir, yo me voy a embarazar para después abortar. Falta de información, esa realidad es vigente todos los días. Falta de información sobre el cuerpo de la mujer, sobre métodos anticonceptivos, asistencia médica y legislación. Indica hablar del sentimiento de culpa de las mujeres que abortan, que está directamente ligado con los prejuicios sobre el aborto. La familia, la iglesia, en la calle, los medios, todos están
opinando, juzgando que el aborto es un acto criminal, se está asesinando, se está matando. Entonces, esta prohibición del aborto ha dado lugar al negocio clandestino, a oscuras. Ahí nadie garantiza nada, solamente hay el negocio. Y cuando vemos cómo los medios, el internet, la televisión, hablan o no hablan sobre la temática, vemos que sobre todo se da lugar a la famosa secta pro vida que manipulan imágenes de bebés, imágenes a favor de la vida, matando al bebé. Y la prensa ayuda en todo esto. Obispos van indicando que el aborto es como volver a crucificar de nuevo a Jesús. Es decir, se crea indignación en los creyentes. Hay multitudes que marchan en contra del aborto. Los medios de comunicación desinforman, crean mucha confusión, denunciando que jóvenes están en la cárcel por abortar. Mientras tanto mueren mujeres y mientras tanto en las paredes leemos, yo aborto, tú abortas, y todos callamos. El tema de la religión y el aborto toca también el libro, y es impresionante cómo vemos que más bien, si vemos la Biblia, ¿acaso condena el aborto? No, en ningún libro de la Biblia se condena la interrupción voluntaria del embarazo. En todos los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento no hay ninguna prohibición sobre el aborto. ¿Qué dijo Jesucristo sobre el aborto? Mana cancho, nada. ¿Qué dijeron los apóstoles sobre el aborto? Nada. Siendo un pecado tan grave hoy día, ¿cómo pudieron hoy olvidarlo? Porque antes no se consideraba pecado. Y en aquellos tiempos de los romanos, donde sí había violencia contra niñas y jovencitas por parte de soldados romanos, hubo interrupción de embarazo con ruda, ajenjo y otras hierbas. Hoy, en un estado laico, que desde un inicio se ha exigido abrir el debate sobre un aborto libre, seguro y gratuito, nos encontramos que se sigue metiendo el tema como si fuera un tema privado y no público, no de salud pública. La legalización del aborto en Bolivia es cuestión de salud pública, de derechos humanos y no de moral, no de meter culpa a los jóvenes, a las jóvenes, considerando que en realidad quienes más aplican el aborto son los hombres. Al darse la vuelta después del acto sexual, que es hermoso, que es lindo, pero cuando no hay responsabilidad y el hombre se da la vuelta y se va y no se responsabiliza, incluso llega a decir cosas muy fuertes contra la mujer, son ellos que están aplicando el aborto. Y cuando la mujer se culpa, hoy por hoy, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar justamente, y aborto legal para no morir. Estos son los temas que en las canciones, que en todo lado del mundo van creciendo voces, como en Argentina, donde se ha impuesto el aborto legal ya, y en Bolivia hay silencio. Esto quería compartir, querido Beto, un tema tan sensible para hombres y sobre todo para mujeres. 28 de septiembre hubo silencio en el país, apenas algunos grupos, apenas algunos diputados o senadoras han hecho escuchar su voz, pero el hombre, las autoridades prefieren no mirar a este tema. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy
Muy buena la exposición, ¿no? Muy concreta, bastante corta y a los puntos más importantes, ¿no? Y con los datos, o sea, realmente muy importante para que todos reflexionen sobre este tema, sobre este derecho que se niega en Bolivia, ¿no? Muchas gracias, María. Más bien, muchas gracias por el espacio, porque en los grandes medios no nos permiten estas verdades. Y peor, indicar a los jóvenes dónde pueden ir, porque todo es ilegal, más bien hay cárcel. Es un tema tan sensible como el fondo de pensiones, como golpe fraude, como censo. Caramba, hoy por hoy este tema debería estar central. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María, ¿no? Y por este tema hay mujeres que mueren, y además los traumas, todo lo que queda, ¿no? Bueno, muchas gracias, María, realmente muy importante y excelente la forma en que lo planteaste. Bien, vámonos a un tema internacional que estuvimos, bueno, anunciamos al inicio. Tenemos ya el 97, bueno, ya anunciaron el 97% de votos contados. Entonces, Miguel, vámonos a Brasil, cuáles son los resultados electorales y bueno, qué se espera, digamos, a partir de esto en Brasil. Bueno, en primer lugar, ganó Lula la primera vuelta con 55 millones de votos aproximadamente, contra 50 millones de votos de Bolsonaro. Eso implica que van a ir a segunda vuelta. Los otros candidatos sacaron mucho menos. Hay que destacar algunas cosas que tienen que ver con lo que voy a explicar después. Hubo 5.300.000 votos nulos, y aunque no está la cifra muy precisa, pero se habla de unos 35 millones de abstención. Claro, como en todos lados, la abstención incluye a gente que se fue, que no viven. Pero en Brasil el voto es obligatorio, digamos. Entonces 35 millones de abstención es bastante alto. Ya hubo en otras elecciones. Y tiene que ver justamente el contexto en que se dan estas elecciones de Brasil, de crisis del país, crisis económica. Fue un país que sufrió mucho la pandemia, con el presidente Bolsonaro de ultraderecha al principio negando la pandemia. Esa era su ideología. Postergó el inicio de la vacunación, que finalmente se tuvo que hacer. Eso llevó a que tuvieran gran cantidad de muertos. Se habla de más de 700.000 muertos por la pandemia. Pero además las consecuencias económicas de un gobierno que atacó los derechos laborales abiertamente. Bueno, hoy, como digo, para cerrar el tema del resultado electoral, Bolsonaro y Lula van a ir a segunda vuelta, creo que en 2 semanas. Todo indica que va a ganar Lula la segunda vuelta, lleva 5 millones de ventajas sobre Bolsonaro, si un 10% más que Bolsonaro, digamos. Ahora, también es significativo que la diferencia no ha sido mayor, porque evidentemente había mucho repudio a Bolsonaro. Distintos análisis dicen que parte de la gente que en las encuestas contestaba que iba a votar al PT, no fue a votar. Y acá viene qué fue la campaña del Partido de Trabajadores, que es el partido de Lula, que recordemos, Lula ya gobernó Brasil y tuvo un gobierno que traicionó los principios que lo llevaron, ¿no es cierto? Él originalmente fue un dirigente sindical metalúrgico, obrero metalúrgico,
y ganó las elecciones en el 2002. Rápidamente, en ese momento, hizo acuerdos con la derecha, con los banqueros, con otros sectores, y no cumplió su programa electoral a favor de los trabajadores. Pero bueno, esto fue hace muchos años, ¿no es cierto? Lula se desprestigió, después terminó acusado de corrupción, condenado, estuvo preso, después se anuló el juicio, y hoy vuelve en una situación muy distinta a la que subió en el 2002, ¿no es cierto? Vuelve a una situación donde gran parte de sus votantes actuales votaron por él básicamente para que no gane Bolsonaro. Es decir, como votaron por el mal menor. No había mucha esperanza en Lula, ni la hay. Pero obviamente, ante el desastre del gobierno de Bolsonaro, dijeron, bueno, ¿quién puede parar a Bolsonaro? Es Lula. Ahora, hay que fijarse en otro dato, que es poco conocido aquí. Lula va aliado en este caso, en esta elección, a Gerardo Alckmin. Gerardo Alckmin es un neoliberal, abiertamente neoliberal, que estaba por terminar con las leyes sindicales en Brasil, las leyes laborales en Brasil, y de hecho, digamos, planteaba muchas de las cosas que hizo Bolsonaro. Fue el opositor a Lula en la campaña electoral del 2006. Es difícil hacer comparaciones, cada país tiene su historia, ¿no? Pero imagínense ustedes que acá hubiera una elección, de un lado Camacho, y del otro lado Evo Morales, aliado al Goni. Bueno, más o menos eso es lo que hubo en Brasil, donde este Alckmin no se alió a Bolsonaro, porque justamente estaba muy desprestigiado y eligió, antes que hubiera un estallido popular que se viene en Brasil, eligió aliarse con Lula, un acuerdo con Lula, donde ya está claro que el gobierno que van a hacer esos dos, Lula más Alckmin, no va a ser un gobierno a favor de los trabajadores. Es decir, parte de la clase rica brasileña, que apoyó a Lula, a Bolsonaro, ahora medio que lo abandonó porque ve que no tenía, que iba a llevar un estallido, digamos, muy probable, popular en su contra. Bueno, entonces este triunfo de Lula viene marcado por todos esos detalles, y obviamente significa que la gente quería sacarse de encima de Bolsonaro. Eso básicamente es lo que pasó, aunque conserva una parte de su base electoral, como dije, tuvo 50 millones de votos, tampoco es una pavada, pero bueno, ya fue Bolsonaro, casi imposible que gane segunda vuelta. Lula no llegó, para no hubiera segunda vuelta, Lula tiene que llegar al 51%, y como dije, aunque falta poquito para cierre, no llega a eso. Está ahora con el 47,9, es decir, imposible, ya con el 98 de los votos contados, de los votos válidos, ¿no? Insisto, en los porcentajes de Brasil no se cuentan los votos nulos. Perdón, no se cuenta la abstención. Entonces, este 47,9 es de los votos que se equivale para efecto de los votos válidos. Ni se cuenta la abstención ni voto nulo. Que entre los dos son como 40 millones. Es decir, tampoco es un detallito. Repito las cifras: 55 millones Lula, 50 millones Bolsonaro y 40 millones de votos nulos. Bueno, ¿cuál fue la posición de la izquierda revolucionaria? Digamos, algunas organizaciones como
Corriente Socialista de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Ellos plantearon una candidatura independiente. Plantearon que votar por Lula no tenía sentido, precisamente por todo esto que dije, y un programa de lucha a los trabajadores, recuperación de sus conquistas. Bueno, una de las primeras cuestiones, aumento salarial de acuerdo a la inflación. En Brasil hay una inflación del 10% ahora. Y recuperar todas las leyes sindicales, defender de los derechos jubilatorios, que ha atacado el gobierno de Bolsonaro. Con este programa, los compañeros de la CCT, del PCTU y otros grupos también, personas independientes, se presentaron, evidentemente tuvieron un bajo porcentaje de votos, y aunque todavía no tenemos los datos de los votos a diputados, y eso que en Brasil hay bastante diferencia generalmente entre voto presidente y votos locales, ¿no? De diputados u otros cargos locales, ¿no? Pero bueno, el objetivo de estas candidaturas que llevaba la candidata era Vera Lucía, que era una mujer negra, una obrera, mujer y afro, es empezar a formar una opción frente a lo que se viene, así que la profundización de la crisis de Brasil y un gobierno de Lula que evidentemente va a repetir empeorado lo que hizo en sus primeros mandatos, ¿no? Como presidente. Muy, muy importante el informe, Miguel. Bueno, una cuestión muy importante para mencionar es, bueno, Lula va como Partido de los Trabajadores allá en Brasil, ¿no? Y nosotros acá, el Partido de los Trabajadores de Bolivia, no tenemos ninguna relación con el Partido de los Trabajadores de Brasil, ¿no? No absoluto, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? El PT de Brasil se parece bastante al MAS de acá, bueno, con la consideración que dices, ¿no? Que está mucho más aliado y fundido con la derecha, ¿no? Con la derecha tradicional, clásica, antigua, ¿no? Mientras que nosotros postulamos una oposición de izquierda al MAS acá, ¿no? Y de igual forma una posición de izquierda revolucionaria allá en Brasil, ¿no? Con nuestros compañeros, ¿no? De la CCT y esta candidatura que tú señalas, ¿no? Es importante señalar, y bueno, yo considero importante recalcar, que si bien, digamos, parece que está ganando Lula y bueno, parece que eso se va a mantener de cara a la segunda vuelta, hay un sector muy importante de rechazo a Lula, que fue lo que igual permitió el triunfo de Bolsonaro en la anterior elección, ¿no? Y eso es producto de, bueno, de la corrupción y de toda una política en contra de los trabajadores, ¿no? Que en lugar de solucionar los problemas, más bien bueno, se dedicó a hacer todo tipo de cosas en contra de los trabajadores, ¿no? Es por eso que incluso hubo un estallido, ¿no? De cara a las Olimpiadas que tenía que ver en Brasil, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento con la sucesora Rousseff de Lula, ¿no? La expresidenta, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? El que creó, digamos, todo ese malestar y toda esa situación de que haya mucha gente que simpatice con la derecha, que apoye a una figura tan, bueno, tan baja, tan nefasta como Bolsonaro, es producto de Lula, ¿no? Y de todo lo que hicieron a nombre de la izquierda, a nombre de los trabajadores, que en realidad fue en contra, ¿no? Y es algo parecido a lo de acá, ¿no? En Bolivia no se podría pensar en una figura como Camacho, de no ser, digamos, todos los males que fue ocasionando el MAS, ¿no? Y la falta de soluciones reales para el pueblo trabajador, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, compañeros. Sí, Beto. Jorge. En realidad es muy buena la aclaración que haces de que el PT de Bolivia no tiene ninguna relación con el PT de Brasil, ni orgánica, ni de ningún tipo, ¿no? Esto es muy bueno que se aclare, porque en el imaginario de la gente se cree que el PT sería parte
de lo que es el PT del Brasil, que tendría relaciones. Es muy buena tu aclaración y hay que recalcar de que, al contrario, nosotros planteamos, sí, un gobierno de los trabajadores también en Brasil, al cual, digamos, Lula no responde, no es de los trabajadores, está siempre en alianza con la derecha, con los banqueros, con los generales, etcétera, en contra del pueblo trabajador, ¿no? Ahora, el problema también es de que, sí, dices, casi seguro que gana la segunda vuelta Lula, pero tanta gente decepcionada de Lula también y decepcionada de Bolsonaro, como dijo Miguel, son como 40 millones, puede nomás definir en el sentido de darle su apoyo a Bolsonaro a que gane Lula. No está lejana esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo que no está lejana la posibilidad de que para que no gane Bolsonaro por el debacle que hubo, sobre todo con el problema de la pandemia, también puedan dar su apoyo a Lula? Pero en todo caso, lo que nosotros tenemos que recalcar es que ni el uno ni el otro será un gobierno de los trabajadores, ¿no? Pese a esa falsedad del nombre Partido de los Trabajadores, que muchas veces utilizan solo para engañar a los incautos trabajadores, ¿no? Los trabajadores deben hacer su propio partido y deberían luchar, ¿no?, por su propio gobierno. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, Jorge. Muy bien. Entonces, bueno, con esta información internacional muy importante del último momento prácticamente, ¿no? Vamos concluyendo su programa Radio Rebelión en esta edición del 2 de octubre del 2022. Bueno, buenas noches, Jorge, buenas noches, Miguel, buenas noches, Eliseo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Humberto, Miguel, y Radio Buenas Escucha. noches, igualmente. Y buenas noches a todos los que siguen su programa. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante desde la perspectiva de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana con su programa Radio Rebelión. Un gran saludo para todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de